Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados financieros y analista bursátil, colaborador con Tecmil. Nuevamente es un gusto saludarlos en esta serie de análisis semanales que tienen por el objetivo realizar un resumen puntual de los datos económicos, macroeconómicos y noticias más relevantes y el impacto que tienen en los diversos mercados financieros de interés. De antemano, muchas gracias por acompañarnos a través de este medio. Y pues bueno, vamos a iniciar con lo que serían este análisis, opinión, esperando aportarles algún valor dentro de la perspectiva que busco abarcar con ustedes. Y bueno, por ahí me comentaron una aportación muy interesante. Me decían que en análisis anteriores las letras se veían muy pequeñas y había pues algunas imágenes que no podrían también visualizarse de la mejor manera, por lo que a partir de esta semana el, lo que voy a realizar es poner el dato puntual de interés que se fueron presentando junto con los países y las regiones que presentaron dichos datos y aportar también lo que serían niveles históricos a través de diversas fuentes reconocidas como tradingeconomics.com o investing.com para poder brindar una, una puntualización más adecuada. El periodo de la semana comprende desde el 29 de junio al 4 de agosto y pues bueno, iniciando con los datos de inflación, estas actualizaciones que es muy importante realizar debido al problema inflacionario de presiones en precios que estamos viviendo a nivel global. Eh, esta, esta afectación al poder adquisitivo de los habitantes en general, independientemente de la clase social en la que nos encontremos, pues es una problemática muy relevante que si no se atiende, pues puede orillar o puede ser un causal de que una consecuencia mayor a nivel de crisis social, pues pueda, pueda realizarse o pueda concluirse como eso. Entonces, Eh, se dieron algunos datos, principalmente preliminares, independientemente de que algunos datos sean preliminares, son datos oficiales de las instituciones que los gobiernos dan facultad para que brinden estas estadísticas, por lo cual pues son igual de relevantes. En Francia se dio un dato de 6.1% de inflación, en España un dato de 10.8%, en Italia un dato de 7.9% y en general la zona euro tuvo un incremento en su dato de inflación en variación anual a un 8.9%. Eh, Quería iniciar con la zona euro debido a que se siguen rompiendo máximos históricos, incluso el dato de la zona euro, este 8.9%, es superior a su predecesor, por lo cual se siguen rompiendo máximos históricos de los últimos 25 o 30 años, en algunos países incluso más, por lo cual es un dato, o más bien son datos de presiones en precios muy importantes que si bien ya se han venido dando en diversas ocasiones incrementos en los tipos de referencia de las bancas centrales, aún no se observa lo que sería un techo considerable en cuanto a estos incrementos en precios o algún punto de inflexión que sea realmente un indicio de que estas decisiones monetarias pues están teniendo un efecto. Se piensa bien, por lo anterior, que probablemente estas disminuciones se vean en futuros meses, pero no deja de ser importante mantener este monitoreo, por lo cual vemos como en la zona euro se siguen rompiendo máximos históricos y pues países como España, que el dato de inflación se mantiene en dos dígitos, fue por encima de lo esperado, este 10.8%, por lo tanto pues la problemática sigue vigente en esta región. En el caso de Suiza dio su dato de inflación de variación anual de 3.4% y si bien nominalmente hablando o porcentualmente hablando más bien vemos que el 3.4% es menor a otros países. Si vemos el histórico puntual en Suiza de los últimos 25 años,
podemos observar que, el dato de inflación pues es elevado y ha roto lo que son los picos máximos dentro de los márgenes históricos que mantenían. Por lo tanto, sigue, o más bien es un dato relevante en este país y no deja de ser presión para los niveles de control que lleva cada nación. Dentro de los datos de Producto Interno Bruto, se han estado dando los datos preliminares oficiales, repito, de, de diversos países. Ha estado muy dinámico. Este dato es trimestral, por lo, por lo que no es tan dinámico. Solo, digamos, estas actualizaciones son muy esperadas en cuanto a los meses que se van desarrollando. Y en Francia se dio un nivel de 4.2% en el PIB, en España un 6.3%, en Italia, perdón, un 4.6% y en Alemania un 1.4%. La zona euro en su completitud o digamos en su promedio da un Producto Interno Bruto de 4%. Por lo tanto, si podemos ver como, digamos, como inicio, no son datos malos, son crecimientos considerables, considerando los datos históricos. Lo que sí quisiera como comentar para poder aportar alguna, algún análisis complementario o conjeturas que puedan ser de valor. En el caso de Alemania, vemos que el dato de 1.4% pues es mucho menor a sus similares, incluso al total de la zona euro. Y Alemania es importante porque es la economía de mayor peso dentro de la región de Europa, de la zona de la eurozona. Por lo tanto, el que veamos un dato menor, pues sí toma peso, ¿no? En cuanto a algún peso ponderado que podamos observar. Otro, otro dato importante a destacar es que vemos, si bien veíamos por ahí unas variaciones en cuanto al PIB, en sus variaciones anuales que fueron disminuyendo, vemos primero pues obviamente por el factor de pandemia, hubo decrementos en los productos internos brutos a nivel global y pues cuando ya se hace la reapertura a las diversas economías, pues estadísticamente hablando, viene un rebote que sería inverso, ¿no? Después de una caída fuerte, pues bien vino en las diversas regiones, pues incrementos considerables al alza dentro de estos efectos estadísticos de normalización. Vemos estas dispersiones que cuando son em, muy elevadas o ajenas a una normalización, pues vienen estos efectos de picos y disminuciones pues muy considerables, ¿no? Después viene un efecto ya de normalización a 1.9, 1.2, se parecía pues un incremento, un punto de inflexión al alza, pero el 1.4 viene a demostrar que las economías pues mantienen ahora con las complejidades en diversas afectaciones a nivel económico, geopolítico o reaperturas, etcétera. Vemos como en Alemania pues viene ya lo que sería una disminución posterior a esta alza del 3.6%, por lo que sería considerable monitorear el efecto que, que se que se vendría al siguiente trimestre, porque ya estas disminuciones son importantes en cuanto a estos efectos de normalización. En el caso de la zona euro vemos el mismo efecto, la disminución por COVID en el 2020, después vemos en la reapertura ya en el 2021 un incremento, estadísticamente hablando pues esperado, pero al continuar los trimestres veíamos que ya los incrementos en PIB pues estaban elevándose y vemos una disminución eh, gradual en este trimestre hacia el 4%. Importante mencionar que a nivel global, si nosotros ya analizamos diversas regiones de relevancia por su,
por el tamaño de sus economías, podemos observar que ya en el histórico, hablando ya de un periodo mayor a 20, 30, 40 años, podemos observar que el promedio en cuanto a los incrementos de variación anual del Producto Interno Bruto han ido disminuyendo. Eso no se puede apreciar aquí, pero lo podríamos ver a detalle en futuros análisis, pero sí relacionándolo con estos gráficos, sí sería importante mencionar que esta tendencia ha sido hacia una disminución que a poco va acercando a los niveles, digamos, a nivel global del Producto Interno Bruto, en niveles del 2%, 1%, ya acercándose cada vez más a la zona de un crecimiento económico pues bastante mesurado. Por otro lado, ya ligándolo con lo que son las previsiones futuras por los incrementos en los tipos de interés, por, por el contexto a nivel de complicaciones geopolíticas y estas previsiones que en sí mismas a nivel monetario son de una perspectiva restrictiva, pues lo que se espera es que las variaciones en Producto Interno Bruto en futuros periodos pues empiece a hacer de igual manera, bajo esta lógica, sean mesuradas estos incrementos en el PIB. Por lo tanto, el estar monitoreando también este dato es muy importante. En el caso se presentaron en esta semana, este periodo, lo que fueron diversas tasas de desempleo. En Alemania vemos un 5.4%, en Brasil una tasa de desempleo de 9.3%, en Colombia un 11.7%, en la zona euro 6.6% y en Nueva Zelanda 3.3%. En la mayoría de los casos, dentro de sus comportamientos históricos, vemos que los niveles de tasa de desempleo están en puntos mínimos. No puse todos los gráficos por el efecto de que o se encuentran en puntos mínimos a nivel histórico, o por otro lado, si hubo alguna variación al alza, solo habría sido de un periodo con otro. En el caso de variaciones mensuales, por lo que la que llama más la atención es Alemania. Ya vemos, si bien los niveles de 5% son mínimos históricos en su tasa de desempleo, ya vemos dos periodos que hay incrementos del 5.3 y la actualización al 5.4, por lo que vemos claramente un punto de inflexión que de mantenerse estos incrementos ya se podría ya relacionar con otras variables económicas importantes y pues vemos cómo Alemania siendo una de las principales potencias económicas a nivel global, empieza a mostrar ciertos signos de debilidad respecto a otros países o regiones. Por otro lado, en el caso de algunas economías emergentes como Brasil y Colombia, vemos cómo, a diferencia de países desarrollados, que las tasas de desempleo están mucho más, eh, mucho más pequeñas, vemos como en economías emergentes como estas, pues los niveles son más altos y si bien sí están en puntos controlables dentro de su histórico en mínimos, no dejan de ser tasas de desempleo elevadas que ya analizando puntualmente a las diversas economías emergentes, pues se pueden conjeturar o vincular otras variables económicas a detalle. El punto es que dentro de este periodo pues se dieron estas actualizaciones y sería interesante considerar estos puntos. En el dato del PMI, importante, en China reportó un PMI manufacturero de 49 por debajo del nivel de 50, esta zona limítrofe que si está por debajo de 50 ya indica contracción dentro de los movimientos en las cadenas de valor en los diversos países y regiones de su sector empresarial. Esta adquisición de nuevos pedidos, de entregas de proveedores, niveles de inventario, producción, empleo, etcétera. El que se encuentre por debajo del 50, como lo hemos mencionado en diversas ocasiones, pues ya implica movimientos de,
de disminución o contracción importantes. Y China, al ser el principal proveedor a nivel global por su alto nivel nominal de exportación a diversas regiones del mundo, pues sí es importante mencionar que pueda encontrarse en estos niveles. El PMI no manufacturero fue de 53.8, superior a 50, por lo cual en este pues no se observa alguna afectación. La fuente puntualmente es investing.com y vemos como a pesar de estar en este nivel en China, pues al final se mantiene dentro de un rango controlable histórico, que por aquí podemos ver, pero en últimos periodos con una ligera pendiente a la baja, ¿no? Que sería de considerar si continúa bajo esta tendencia. En el caso de la zona euro, dio un PMI manufacturero de 49.8, también por debajo de la zona de 50, importante. Y aquí pues sí quería de alguna manera mm, complementar o incluir lo que sería este gráfico en el cual podemos ver lo que mencionaba en antiguas semanas, antiguos análisis, que la tendencia en la zona euro en cuanto al PMI pues es mucho más clara, la pendiente es mucho más marcada. Vemos cómo de niveles superiores a 60 ha ido disminuyendo hacia 55 hasta ya encontrarse en niveles de menores al 50, sobre todo en países ya puntualmente de Europa. En la zona euro podemos ver este fenómeno y vemos cómo la tendencia pues es más agresiva a la baja en cuanto a sus niveles de control, pues o más bien sí, complementado con toda esta serie de problemáticas que ha tenido Europa, principalmente por la crisis energética en la que se encuentran, por la alta dependencia de energéticos de Rusia y este desabasto que está afectando mucho sus niveles de inflación por el incremento en precios, o por otro lado pues el abasto que requieren sus cadenas productivas y otros factores económicos, pero podemos ver cómo ya se empieza a observar pues esta afectación a nivel región. En el caso, bueno, el monitoreo solo para finalizar con la zona euro, el monitoreo es muy importante porque ya en puntos históricos en los cuales las crisis pues, se han visto bastante considerable, por ejemplo, en el caso de la crisis del 2008, la crisis financiera, vemos como la tendencia pues lleva a niveles mínimos al PMI. En el caso del 2020 vemos como la tendencia pues sí de continuar pues sí se pueden ver afectaciones considerables. En este caso todavía están zonas, digamos, sí de relevancia, pero hasta cierto punto limítrofes, por lo que sería importante el monitoreo. Y Estados Unidos, solo para no dejar este país por su importancia económica, reportó un PMI manufacturero de 52.2, que se encuentra por encima de esta zona de relevancia del 50. Y la decisión de política monetaria, eh, ok, un segundo, listo, ok, aquí solo hice una pequeña modificación, estaba mal el país referente al gráfico. La fuente, repito, tradingeconomics.com. Y bueno, en las decisiones de política monetaria se han actualizado. Australia subió 50 puntos base su tasa de referencia, llegando a 1.85%. Brasil subió 50 puntos base, llegando a 13.75%. Y Reino Unido subió 50 puntos base, llegando a 1.75%. Eh, Sí, como hemos platicado, las principales bancas centrales de países desarrollados siguen esta sinergia de incrementos, pero eso al final también es una presión a las economías emergentes o economías en desarrollo, y esto es la prueba. En Brasil vemos como la tasa es muy superior, de 13.75%, esto por un lado por niveles de contención de la inflación y por otro lado lo que sería el mantener una competitividad en los papeles ofertados a través de las bancas centrales al financiarse, por lo que
vemos cómo si hay una afectación directa, independientemente que haya un control o no los incrementos en precios a lo que son las economías emergentes y economías en desarrollo, y a diferencia de economías desarrolladas que pueden tener un sesgo, un margen más bien de acción pues más amplio hacia mayores incrementos dependiendo de cada país, obviamente. Vemos como en algunos emergentes, como es Brasil, el punto de 13.75% actual, pues ya se acerca a niveles máximos dentro de periodos históricos, del 2016, por ejemplo, que ya puede, por un lado, a nivel estadístico, pues ya vemos picos importantes en estas series, y por otro lado, pues al final este desincentivo que provoca unas políticas monetarias restrictivas a lo que sería la demanda agregada, pues no deja de impactar en ciertas economías. Entonces, por último, dentro de este análisis económico, como cada semana, buscar aportar en algún análisis complementario eh, que pueda aportar algún valor. En este caso, lo que realicé fue un análisis de regresión, eh, un, una- un análisis que aquí podemos un diagrama de dispersión, un coeficiente de correlación de Pearson de 0.91 resultante entre dos variables, las cuales son el índice Standard Poor's 500 y la hoja de balance de la Reserva Federal, buscando identificar lo que en algún momento les platicaba, eh, que sería esta relación, cómo podríamos ver estadísticamente hablando esta relación entre el incentivo monetario a través de la hoja de balance de la Reserva Federal, hablando de estas compras masivas de bonos soberanos y bonos respaldados por hipotecas, que al final pues es una inyección de dinero al mercado, o más bien a la región de la que se trate, en este caso Estados Unidos, y cómo este incentivo monetario pues busca de alguna manera el incentivar lo que sería una economía en problemas, como lo estuvo en su momento, digamos a nivel mundial, pero puntualmente Estados Unidos, hablando de este análisis, viene esta compra masiva de bonos, este incentivo desde la hoja de balance de la reserva, para buscar pues esta mejora en el consumo. Y la situación es que estadísticamente hablando se puede, a través de este análisis de correlación, podemos observar que hay una relación muy elevada. El que sea de 0.91 está muy cercana a la unidad, que sería un nivel sumamente correlacionado entre ambas variables. Y esto nos permite observar, por lo menos estadísticamente hablando, repito, que sí existe una relación muy amplia y se podría conjeturar o se podría pensar a través de un análisis puntual que gran parte de este incentivo monetario pues se fue directamente a los mercados financieros por esta correlación tan elevada, y sobre todo viendo que en ciertos periodos del tiempo dentro del análisis los puntos de dispersión pues son muy marcados, sobre todo en últimos periodos y en este espacio temporal que, que está muy cercano a nivel histórico dentro de lo que reflejaría la crisis financiera de los Estados Unidos. Este dato, solo para complementar el fundamento estadístico, es de 228 observaciones, por lo cual pues sí está muy por encima de lo que sería un nivel mínimo en cuanto a este análisis de datos, y es representativo por por la muestra obtenida, de que esta correlación pues es muy elevada. Si bien ya hay diversos análisis que hablan de esta correlación, lo que mi intención era pues ampliar el espacio temporal, son aproximadamente 20 años de estudio, por lo cual pues sí es, estadísticamente hablando, sí es una correlación importante. Y el punto al que quería llegar es que
conociendo que existe esta correlación pues bastante considerable y sabiendo lo que dentro de los planes de la Reserva Federal que está el disminuir estas compras de bonos como parte de la búsqueda de contención de la inflación, disminuir esta liquidez en la población en general y donde se destine, pues esta disminución gradual, que poco a poco el objetivo que han mencionado pues es que prácticamente no, no, no tenga un peso considerable en cuanto a incentivo monetario, pues sí podría hablar a nivel explicativo, podría hablar de estos futuros movimientos en diversos mercados, puntualmente hablando de los mercados accionarios de valores de Estados Unidos, por lo cual pues resulta muy interesante este análisis complementario de correlación. Y pues aquí podemos ver de dónde se obtuvieron los datos. Y ahora, hablando ya en el tiempo que me queda, hablando ya del impacto en los mercados financieros, quisiera recalcar cómo en los energéticos, este referente de Brent, que tiene una amplia también correlación con los movimientos del WTI, el referente de petróleo de Texas, vemos cómo este piso histórico cercano a los 99, 100 dólares en el Brent, vemos cómo es roto, principalmente porque ya se observa esta probable disminución en la demanda a nivel generalizado por todo este contexto económico que hemos venido analizando y por la previsión de disminución en la demanda, pues empieza a caer el precio del petróleo, cosa que es positiva, hablando del aspecto de inflación. Una disminución considerable en los precios de los energéticos podría ayudar a que los niveles de inflación pues empiecen a contenerse o incluso a disminuir. Y vemos que el rompimiento es muy claro, no hubo un retroceso para probar la resistencia, en este caso sigue cayendo y pues podemos ver que es un dato considerable. En el gas natural, aquí si bien ha habido una caída en últimos periodos, al final pues sí hay un proceso de consolidación debido a que las presiones a nivel geopolítico entre Rusia y Europa, al ser un referente de esta región, pues también tiene presiones al alza, por lo cual vemos un proceso de consolidación que indica algo de incertidumbre, pero pues también considerable que rompió esta directriz alcista y está en el proceso de consolidar una ruptura o por ahí ver un espacio de lateralidad. En el Standard Poor's 500, solo mencionar que se encuentra, si bien ha tenido incrementos considerables en lo que son sus valoraciones en nivel en puntos, principalmente fundamentadas por los reportes de algunas de las empresas tecnológicas más importantes en las semanas anteriores, como Amazon, Alphabet, Apple, Tesla, Meta, Microsoft, los cuales fueron reportes buenos y si bien en algunos casos estuvieron ligeramente por debajo de lo esperado, siguen demostrando fortaleza financiera, por lo que los índices americanos han tenido valoraciones importantes porcentualmente hablando, pero se encuentran en una resistencia de mediano plazo importante y también se encuentran aún por debajo de lo que sería una directriz bajista que aún pues no ha roto para poder hablar de una reversión al alza ya de mayor probabilidad. En el caso del Eurostoxx 50 vemos como en este caso sí ha roto esta directriz bajista, la rompió con contundencia y por otro lado pues ya empieza a ser lo que sería una directriz alcista que sigue respetando con los periodos que se van generando, pero al final pues también no olvidar la correlación que tiene con los índices americanos para tenerlo en consideración, pero vemos como la tendencia pues sí empieza a mostrar fortaleza al alza. En el caso de España vemos un ligero canal alcista de recuperación. En el caso del índice del IBEX, sí ha habido muchos periodos de lateralidad, pero vemos por ahí una ligera recuperación con este
movimiento de canal alcista y pues estar pendientes de los rompimientos porque pues todavía está en niveles de disminución. En el caso del DAX, muy similar a lo que pasa en los índices americanos o estadounidenses más bien. Vemos cómo se encuentra también por debajo de una directriz bajista y pues tratando de romper una resistencia de mediano plazo importante, cercana a los 13.650 aproximadamente, por lo que si bien ya tiene movimientos de mínimos crecientes, habría que vigilar estos niveles relevantes. El eurodólar mantiene también un proceso de consolidación, de lateralidad muy importante ya de algunas semanas, que pues aún no puede romper debido por un lado a la fortaleza del dólar y por otro lado pues los datos económicos en la región de Europa no han sido los mejores, a diferencia perdón, de lo que es en Reino Unido, la libra versus el dólar, pues ya ha roto esta directriz que analizábamos bajista, empieza a ser este proceso de consolidación un poco, pero sí respetando ahora como soporte este nivel en 1.26 aproximadamente y pues ya generando este comportamiento de mínimos crecientes. Importante por ahí ver este monitoreo también de este activo, porque de mantenerse pues podría superar estos, estos comportamientos. Y en el caso del dólar, solo para terminar, bueno, primero el dólar versus el yen japonés, importante cómo hizo un rompimiento a la baja de una directriz alcista de mediano plazo que por ahí mantenía, hace el rompimiento, también rompe un soporte de corto plazo importante y vemos como ya empieza a hacer una clara reversión a la baja, respetando su promedio móvil en H1, que nos muestra pues sí una apreciación al yen después de muchos periodos en depreciación que afectan al final a esta economía de Japón, el yen japonés. Vemos cómo empieza a tener cierta recuperación en últimos periodos. Y ahora sí, por último, el índice dólar, vemos cómo mantiene una directriz alcista de corto plazo, pero pues sí le está costando la recuperación en últimos periodos. Si por ahí veíamos una, una recuperación, principalmente por las tensiones en la semana que se empezaron a dar a nivel geopolítico entre China y Estados Unidos, al saber que es uno de los principales activos refugio, vemos como hubo una ligera recuperación, pero después viene una reversión por probables, o más bien por variables que se entrelazan explicativamente hablando para este activo, pero aún mantiene lo que sería esta directriz alcista, que al final lleva en probabilidad a, a que de soportar estos niveles y revertir al alza, pues vengan mayores incrementos en el índice dólar. Y bueno, ahora sí, terminando, ya se me fue el tiempo. Solo agradecerles nuevamente el espacio que comparten con un servidor. Invitarlos a las redes sociales de TICMIL, TICMIL Español en YouTube, TICMIL ESP en Facebook y TICMIL-Español en Instagram. Y pues invitarlos nuevamente a las redes porque se están publicitando lo que son diversos contenidos que vamos generando y compartiendo con ustedes, esperando aportarles algún valor. Y por otro lado, pues algunos eventos también ya se están publicitando. En el caso de que puedan acompañarnos, sería muy bueno, muy satisfactorio para nosotros conocerlos. Y pues bueno, allá en las redes ya ustedes pueden ver puntualmente a lo que menciono. Me despido por hoy, nuevamente agradeciéndoles su tiempo, compartiendo con nosotros y espero estén muy bien en, en todo contexto. Me despido y gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.